Ven, quédate, frente al campo va a empezar. Ven, quédate, al acontecer conocerás una vez más. Con Gloria y Yuli aprenderás, cada día viene más. Mi nombre es Wilson. Desde este cultivo de hortalizas vamos a aprender de las serpientes. ¿Saben qué hacer o cómo reconocer una serpiente venenosa y de una no venenosa? Una frase de Aristóteles nos dice que la naturaleza no hace nada en vano, sin propósito o sin utilidad. Cada animal tiene una función para conservar el equilibrio del planeta. Bienvenidos a su programa Frente al Acontecer del Campo. Hoy Gloria Patricia se encuentra en unas merecidas vacaciones y hoy les estaré acompañando desde campo con un tema que nuestro equipo de producción ha investigado para darles soluciones a ustedes, nuestros televidentes. Hoy vamos a hablar de un animal presente en los cultivos y en todas las regiones del país, que en algunas ocasiones es temida por muchos y apreciada por algunos. Vamos a conversar con un experto para que ustedes, nuestros productores, cuando estén realizando sus labores en campo y se la encuentren, sepan cómo reaccionar. Vamos a hablar de las serpientes. Profesor, me disculpa interrumpirlo, que estaba en un día de campo con unos productores que aquí están haciendo sus labores culturales, pero con usted, que lleva más de 15 años dedicado a la investigación y al estudio de estos animales, vamos a despejar muchas dudas y hablar de mitos y realidades. Empecemos, profesor, por hablar de las serpientes persiguen al hombre. Yuli y público, muchas gracias por haberme invitado. Quiero informarles que las serpientes básicamente no persiguen al hombre. Básicamente se dice que es un accidente ofídico cuando una serpiente venenosa muerde a una persona, pero básicamente es un encuentro fortuito, es decir, la persona estaba por un camino veredal, de pronto la serpiente estaba ahí y la persona la pisó, y ahí es cuando ocurre dicho accidente. Cuando ella muerde y si llega a tener veneno es cuando ocurre lo que denominamos accidente ofídico. Profesor, usted menciona que si llega a tener veneno es cuando hay un accidente ofídico, es decir que no todas las serpientes tienen veneno. Yuli, lo que me dices es cierto, la mayoría de las serpientes no tienen veneno. Yo quiero que sepan que de aproximadamente 300 serpientes que hay en Colombia, 300, menos del 10% son serpientes que son peligrosas para el ser humano, peligrosas porque tienen un veneno altamente tóxico. La mayoría son cazadoras o son boas o son animales que no representan ningún peligro, pero repito, la gran mayoría son inofensivas para el ser humano y cumplen una función muy importante dentro de la naturaleza. Biólogo Juan Pablo, hablemos ahora de los mitos y las realidades de las serpientes. ¿Qué tan cierto es el mito de la contra? Bueno, primero que todo, Yuli, yo te quiero decir que las serpientes siempre han inculcado temores y alabanzas en diferentes culturas. Hay culturas que, por ejemplo, las alaban, la cultura en la India. Ahora, a nivel del campesinado colombiano hay muchísimos mitos, muchísimos. Algunos, por ejemplo, de que no muerden a las mujeres embarazadas, o que, por ejemplo, donde la serpiente toma agua, deja la contra, etcétera. Son muchísimos los mitos que existen en contra de ellas. Por ejemplo, yo te quiero decir, Yuli, y público en general, de que las serpientes pueden morder a mujeres embarazadas. De hecho, yo he visto accidentes por serpientes venenosas en mujeres embarazadas. Tampoco es cierto que donde ella toma agua, deja la contra. Eso no tiene ninguna validez. Igual, ellas, lo único efectivo en contra de una mordedura de serpiente venenosa es lo que llamamos el suero antiofídico. De resto no existe ninguna contra. Por ejemplo, también a veces echan pedazos de serpiente en alcohol y luego lo utilizan es que para toda clase de ungüentos o para cuando uno tiene dolor de cabeza echarse en la cabeza. Eso no tiene ninguna validez tampoco en el momento. El especial del día de hoy está dedicado a conocer más de estos mitos y realidades y de que ustedes productores sepan cómo reaccionar en el momento de que se encuentren una serpiente, y también vamos a aprender, profesor, de cómo tratar al ganado en caso tal de una mordedura. Perfecto, sí, es muy importante la parte preventiva, pero también qué hacer en caso de un accidente. Quiero decirte, por ejemplo, Yuli, que es muy importante a nivel preventivo, por ejemplo, donde hay ratones, hay serpientes. Entonces, hacer un buen control de las basuras, tenerlos despejados, es una parte fundamental alrededor de la casa y cerca de nuestro sitio de trabajo. Ahora, también es importante que cuando estemos en el campo utilicemos ciertas medidas de protección. Por ejemplo, unas botas
unas botas, un pantalón largo, una camisa larga, un sombrero, unos guantes puede ser una medida de protección adecuada. Hombre, me dicen, pero es que las botas no impide que pasen los colmillos, es cierto, no van a impedir, pero digamos que van a dar una protección mínima al menos cuando estemos en el campo. Ahora, cuando estemos en zonas donde haya mucha zona arbustiva, mucho bosque, es importante también hacer ruido. Recuerden que las serpientes pueden sentir las vibraciones del piso, entonces cuando hacemos ruido ellas se alejan. Es una parte preventiva importante también. Profesor, excelente estos tips para que nuestros productores prevengan un accidente ofídico, pero usted bien decía, hay algunas que son venenosas y otras serpientes que no lo son. ¿Cómo distinguir algunas especies, profesor? Bueno, Julie, y como tú bien lo decías, hay unas que son de importancia clínica epidemiológica y otras que son de importancia biológica y ambiental. Entonces los invito a que vamos a un lugar muy especial. Vamos al Serpentario de la Universidad de Antioquia. Allá podremos reconocer cuáles son de importancia clínica epidemiológica y las de importancia ambiental. Entonces, televidentes, compañeros, vamos para el Serpentario. Vamos. Profesor, yo por protocolos de seguridad no lo puedo acompañar, lo esperaría aquí en campo y usted vaya para que le enseñe a nuestros televidentes cómo distinguir algunas especies. ¡Vamos! ¿Hay serpientes en su finca? Proviol y Biocervix lo asesora en programas de capacitación en animales venenosos, pinza atrapa serpientes. Proviol, investigación científica para la salud. Asociatividad, productividad y comercialización es el camino al éxito. La Asociación Nueva Porcicultura lo invita al tercer Congreso y Feria Nacional de la Porcicultura, 19 al 21 de noviembre, Plaza Mayor, Medellín. Miguel, ¿qué está haciendo Chucho en su plantación de caucho? Que se le está notando la platica. Que supe que compró herramientas Momo y eso es lo máximo que hay. Saque el mejor provecho a su cultivo de caucho con nuevas cuchillas, tazas, soportes y canaletas. Nomo, la herramienta del caucho. Ven, quédate, frente del campo va a empezar. Regresamos y gracias por continuar con nosotros, hoy desde este cultivo de hortalizas. Señores productores, así como están Wilson y Cristian en sus labores culturales, ¿alguna vez ustedes se han encontrado una serpiente en su finca, en su cultivo o con su ganado? ¿Y saben qué especie era? A continuación, con el biólogo Juan Pablo Gómez, vamos a aprender a distinguir algunas especies venenosas que se encuentran en todas las regiones del país. Démosle paso y despejemos todas nuestras inquietudes. Hola Julia Andrea, en este momento estamos en el Serpentario de la Universidad de Antioquia. Recuerden que el objetivo más importante es aprender a reconocer las diferentes familias de serpientes. Tenemos las boas, tenemos las cazadoras, tenemos las víboras y tenemos las corales. La idea, más que reconocer especies, es reconocer familias. Ahora, tenemos la compañía de Jorge, que es el encargado del Serpentario. Bueno, en este momento vamos a comenzar a identificar las diferentes familias de serpiente y empezaremos con la de mayor importancia clínica epidemiológica. En este momento hablaremos de la mapaná. Nombre científico, Botros asper. Vulgarmente se le conoce como la X, se le conoce como la boquidorá, se le dice la pudridora. Tiene distintos nombres dependiendo según la región geográfica. Por ejemplo, esta que ustedes ven acá le dicen pudridora porque efectivamente, como su nombre lo dice, ella causa necrosis. Le dicen la X por esas X que ustedes observan en el dorso. Ahora, este animal puede llegar a crecer 2,5 metros y se encuentra de la cordillera oriental hacia arriba, en todos los valles interandinos por debajo de los 1.300 metros sobre el nivel del mar, en zonas boscosas, tropicales, muy bien conservadas. La podemos encontrar en un basurero en el Bajo Cauca o en un bosque tropical buscando ratas. Recuerden que la mayoría de ellas, todas estas serpientes comen en su mayoría ratas, entonces donde hay basuras hay serpientes. Puede llegar a tener hasta 40 vivoresnos por camada, es decir, 40 serpientes en un solo parto. Generalmente para Colombia tiene un solo parto por año. Recuerden, de 100 accidentes, 90 son causados por este animalito. El siguiente animal a continuación es la Botros atros. Este animal, que se conoce exactamente con los mismos nombres, igual que el anterior, este animal la vamos a encontrar de la cordillera oriental hacia abajo, es decir, la vamos a encontrar en la Amazonía, la vamos a encontrar en Putumayo, en Caquetá,
en toda esa zona sur del país. Este animalito, como se dan cuenta, es un poquitico más delgada y puede llegar hasta los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Continuando con la familia de las víboras, vamos a ver el segundo animal en importancia clínica, clínica epidemiológica. Esta que ustedes ven aquí es lo que llaman la patoco, le dicen patoquilla o le dicen 24. Nombre científico Portidium lasbergi, aunque hay otra que es la Nasutus. Ambas se pueden encontrar en el departamento de Antioquia. Este animal puede llegar a crecer más o menos entre 60 a 80 centímetros, las Portidium en general. Los dicen 24 porque la gente tiene la creencia que mata en 24 horas. Eso no es del todo cierto. Este animalito tiene un veneno también bastante tóxico, a pesar de que es de un tamaño pequeño. No crece más de, como les decía, más de 80 centímetros. Se encuentra en zonas cálidas por debajo de los 1.400 metros sobre el nivel del mar, en zonas boscosas tropicales muy bien conservadas. Ese es la Botriarchis eldegi, nombre científico, vulgarmente la conocen como la víbora de tierra fría, o también le dicen la víbora de cafetal. Llega hasta los 2.500, fácilmente 2.600 metros sobre el nivel del mar. Le dicen víbora de cafetal porque es la que mayor accidente causa en los recolectores de café. Tiene una coloración según la región geográfica. Esta que ustedes ven, por ejemplo, es del suroeste antioqueño. En la región del Darién colombiano, en el Chocó, les dicen oropel. Este animalito es completamente amarillo. La víbora de tierra fría tiene un veneno tóxico, pero no tan alto como por ejemplo el de la cascabel o como la de la mapaná. No se conocen casos graves de envenenamiento por este animal. Este animalito es la única víbora que tiene cola prensil. Significa que es la única víbora 100% arborícola. La Lachesis muta o Lachesis acrocorda, vulgarmente se le conoce verrugoso. Es un animal que puede llegar a medir 4 metros. Y es la única víbora de las Américas que pone huevo. Este animal es propio de zonas selváticas muy bien conservadas. En el departamento de Antioquia lo podríamos encontrar en el nordeste, en el Magdalena Medio, en Urabá, pero en zonas muy bien conservadas, zonas selváticas. Es temperamentalmente muy dócil, causa menos del 1% de la accidentalidad del país. Quiero mostrarles algo. Está el ojo, está la fosa nasal y está la fosa termorreceptora. Recuerden que por eso el campesinado le dice las 4 narices. Es opaca y es rugosa. ¿Y la cabeza cómo es? La cabeza es de forma triangular. Por eso el campesinado le dice ¿cómo? Le dice cabeza de candado. Y así son en general todas las víboras. Las serpientes mudan periódicamente de colmillos. Esta, por ejemplo, debería tener los colmillos en adelante, pero los pierde. Ella los pierde periódicamente y al cabo de un tiempo los va a mudar. A continuación vamos a ver la famosísima cascabel. Nombre científico Crotalus durisus cumanensis. Recuerden, esta serpiente es la más tóxica de las terrestres colombianas. Todo envenenamiento con este animal es un envenenamiento grave por el veneno tan potente que tiene. A pesar de ese veneno tan potente, no hay casi accidentalidad con ella. ¿Por qué? Porque con su cascabel, vean el cascabel, obsérvenlo, ella siempre avisa dónde estás. Este animal lo vamos a encontrar en zonas desérticas áridas. Entonces lo vamos a encontrar, por ejemplo, en toda la costa atlántica, como por ejemplo en La Guajira, en ciertas zonas de Cartagena, sur de Bolívar, por ejemplo, y en zonas de los llanos orientales es típico este animal. Por ejemplo, en el Arauca es zona donde podríamos encontrar este animalito. Este animal puede crecer 1,70 m. También es, como la mayoría de las víboras, de hábitos nocturnos. En este momento estamos viendo un representante de la familia de los elápidos. Los elápidos tienen los animales más tóxicos a nivel mundial. Las mambas, las serpientes australianas, los taipanes pertenecen a este grupo de animales. Pero en las Américas no vamos a encontrar ninguno de estos animalitos. Pero sí hay un género, el género Micrurus, o lo que vulgarmente llamamos las corales. Todas las corales son representantes así por anillo, animales de anillos. Tienen un veneno supremamente potente, muy potente. Pero a pesar del grado de toxicidad de su veneno, no hay casi accidentalidad. Son siempre esquivas a la presencia humana. Ahora, en cuanto a coloración de corales, hay 3 claves de coloración. Esta se llama la rabo de ají. Le dicen rabo de ají porque tiene la cabeza y la cola anaranjada. Y el cuerpo o es blanco con negro o amarillo con negro. Ahora,
Todas las corales son ciegas, ellas no ven nada, como se mantienen dentro de la tierra comiendo invertebrados o otro tipo de serpientes. Este animal puede llegar hasta aproximadamente hasta los 2.000, 2.200 metros sobre el nivel del mar. Es típico de zonas cafeteras. ¿Hay serpientes en su finca? Proviol y Biocervix lo asesora en programas de capacitación en animales venenosos. Pinza atrapa serpientes. Proviol, investigación científica para la salud. Asociatividad, productividad y comercialización es el camino al éxito. La Asociación Nueva Porcicultura lo invita al tercer Congreso y Feria Nacional de la Porcicultura, 19 al 21 de noviembre, Plaza Mayor, Medellín. Quédate, frente al campo va a empezar. Regresamos y gracias por continuar con nosotros. Ya aprendimos a distinguir algunas especies venenosas de las serpientes, pero aquí con mi amigo Cristian, que está realizando su labor, lo voy a interrumpir un momento. Cristian, ¿ustedes acá en este cultivo se han encontrado alguna vez serpientes? Sí, aquí sí hemos encontrado algunas serpientes, pero creo que no son venenosas. ¿Y qué hicieron? Nosotros, como no sabíamos si era venenosa o no, nosotros siempre las matamos y por eso queríamos saber a ver cuáles eran las venenosas y cómo hacer eso. Bueno, así como dice Cristian, vamos a aprender a distinguir cuáles son no venenosas y le ayudan a un control biológico en el ecosistema. Continuemos con el profesor desde el Serpentario. A continuación hablaremos de la familia de las culebras, o también se les dice la familia de las cazadoras. Este grupo es el más abundante a nivel de Colombia. Se dice que en Colombia hay aproximadamente unas 300 especies. En el país, 2/3 partes pertenecen a este grupo. Es decir, estamos hablando aproximadamente de más o menos de unas 176 especies. Hay de todos los colores, de todos los tamaños. Es decir, es un grupo altamente diverso. Es las que ustedes casi siempre van a ver en su respectiva región geográfica. Es una familia que no es de importancia a nivel clínico. Los envenenamientos con ellos casi no ocurren y no va a haber una muerte por este animal. Son muy importantes desde el punto de vista biológico, ambiental, porque son las que se comen las ratas y se comen otro tipo de animales. Es más, algunas comen otro tipo de serpientes. Ahora, esta que ustedes ven aquí es un animalito que le dicen Dramycon coras o le dicen vulgarmente cazadora. Este animalito es típico básicamente de zonas cálidas y templadas, llegando hasta los 2.600 metros sobre el nivel del mar. Es bastante agresiva. Cuando se siente amenazada, expande el cuello. Observen cómo expande el cuello. Obsérvenlo. Es un animal diurno. Recuerden, este animal tiene pupila redonda. ¿Qué hace una serpiente cuando saca la lengua? Está captando las partículas olfativas, es decir, las serpientes huelen por medio de la lengua. Las cazadoras tienen unas características muy diferentes a las otras familias. Por ejemplo, ¿cómo es una cazadora a diferencia de una víbora? Primero, son brillantes y lisas. Observen la textura de la piel. Es una cola larga y delgada. Vean cómo es la cabeza. La cabeza es, el campesinado le dice cabeza de huevo, porque es una cabeza como ovoide. Y este animalito tiene 10 escamas en la parte superior. Y una característica importante, jamás tendrá fosa termorreceptora ni fosas labiales. Recuerden, la fosa termorreceptora es exclusivo de las víboras. Las fosas labiales son de las boas. Las cazadoras pueden morder, pero no son de importancia a nivel clínico epidemiológico. Si me muerde una cazadora, simplemente me echo agua con jabón, me echo de pronto un poquitico de agua oxigenada, no pasa absolutamente nada. Recuerden, todo animal muerde cuando se siente amenazado y las cazadoras también pueden morder, pero recuerden, este animal no tiene veneno, no tiene absolutamente nada de veneno, no son de importancia a nivel clínico epidemiológico. Este animal que ustedes observan aquí es una cazadora. Este animal va a mudar de piel, por eso tiene el ojo opaco. Ahora, quiero hablar muy especialmente de ella. Recuerden que son muchas cazadoras, pero esta tiene algo muy peculiar. Este animalito come serpientes. Este animalito es una serpiente que come serpientes. Este es un juvenil. Cuando es más pequeña es roja, pero en la medida que se va haciendo más adulta se vuelve negra. Por eso la conocen como la cazadora negra. Ahora, este animal es inofensivo para el ser humano, pero en las zonas donde hay mapanás, por ejemplo, mata mapanás. La huele, se le mete la madriguera, la mata por estrangulación y se la come.
Entonces la gente ignora todo esto y muchas veces las mata. Ese animal puede llegar a crecer 2,5 metros también. O sea que es un animal que es muy importante desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista ecológico. Entonces, de ahí la importancia de que las protejamos. Ese animalito nos va a hacer un beneficio a nuestras regiones. Tiene de pronto un poquitico de veneno que es como si me picara un abejorro, una avispa, pero ella es inofensiva, ella prácticamente no hace nada y no tiene ningún peligro para el ser humano. Este animal es un controlador biológico y no hay ningún programa de reproducción de la Scleya cleya, que así se le conoce científicamente, o cazadora, para reproducirlas. Lo más importante es que si las veamos, las cazadoras en general, y si es Scleya cleya, no las matemos. A continuación vamos a hablar de un animalito que se llaman falsa coral. Este animalito que ustedes ven aquí es típico de muchas partes de Colombia. Recuerden algo importante, las falsas corales, ¿qué son? Las falsas corales son cazadoras que son mimetas de las verdaderas, pero realmente son animales inofensivos que cumplen una función muy importante dentro de la naturaleza. Yo quiero que sepan que en corales verdaderas hay 3 claves de coloración. La primera es la rabo de ají, que ya la vimos hace unos segundos. La segunda clave le dicen clave rana, rana porque son las iniciales del rojo, amarillo, negro, amarillo. El amarillo puede ser cambiado por el blanco, entonces es rojo, blanco, negro, blanco. Y podemos ver que en las falsas se trasloca el color, es decir, en una verdadera después del rojo sería rojo-blanco. En una falsa, después del rojo, sigue negro, es decir, está traslocando totalmente el color. La tercera clave de coloración en corales le dicen clave de triadas. Triadas porque son 3 bandas negras separadas por 2 blancas y las 3 negras circundadas por 2 rojas. Y además quiero mostrarles algo. Recuerden que todas las cazadoras tienen un cuello grande que se diferencia de las verdaderas. Este animalito tiene un ojo grande y saltón. En cambio, las corales tienen un ojo pequeño y no tienen un cuello que diferencie la cabeza del cuerpo. Aquí podemos ver lo típico de las boas, brillante, lisa. Vean estas escamas de acá. Estas escamas de acá, aquí tienen unas especies de huequitos que se llaman fosas labiales. Todas las boas tienen esa característica en su boca. Si ustedes me preguntan, ¿qué hacen las fosas labiales de las boas? ¿Y qué hacen las fosas termorreceptoras de las víboras? ¿Para qué sirven? Sirven para captar el calor. Es decir, ellas pueden hacer una imagen tridimensional de un objeto cálido. Ellas hacen con esto que ustedes observan, con estos huequitos en las boas, y en el caso de las víboras, las fosas termorreceptoras, ellas pueden ver en total oscuridad, pueden ver los objetos cálidos que hay, incluyendo los seres humanos o un ratón. Son 5 géneros, aproximadamente entre 6 a 7 especies, y aquí vamos a ver una que se llama la Corallus hortulanus o boa comepollo, porque es una boa exclusivamente arborícola, solamente de árboles. De hecho, tiene cola prensil. ¿Hay serpientes en su finca? Proviol y Biocervix lo asesora en programas de capacitación en animales venenosos. Pinza atrapa serpientes. Proviol, investigación científica para la salud. Juntos trabajamos por el agua. Cierto día, caminando por un bosque, llegué a un lugar mágico, un río cristalino que salía de la mitad de las montañas. Yo no entendía cómo el agua salía de ahí. José me explicó que el agua provenía de la lluvia y del deshielo y se reunía en un punto en común, como los arroyos o ríos. Y a partir de ese lugar llamado cuenca hidrográfica es desde donde el agua comienza el recorrido hacia cada uno de nuestros hogares. Seguí caminando intrigada preguntándome, ¿cómo llega esta agua hasta mi casa? En el embalse La Fe, descubrí que en este lugar se mejora la calidad del agua, disminuyendo los impactos ambientales y sociales. El guía del lugar me explicó que los embalses La Fe y Río Grande 2 generaban el 90% del agua para el Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás. Lo que más me sorprendió es que en los embalses crecen algas que contaminan el agua, pero EPM instaló unos equipos para que no se sigan reproduciendo. ¿Y tú, qué haces para cuidar el agua? EPM, innovando al servicio de la gente. Quédate, frente al campo va a empezar.
Después de estar deshierbando aquí el cultivo de hortalizas con Wilson y Cristian, ya llegó el profesor del serpentario. Y profesor, ¿cómo le fue en el serpentario? Hola Julie, ya estuvimos en el serpentario de la Universidad de Antioquia, pudimos ver allá los animales de importancia clínica y epidemiológica y las serpientes que son muy importantes ambientalmente. Profesor, recordemos los protocolos de prevención y qué es lo que usted trae en la mano. A los caficultores, a los palmicultores, a todas las personas que tengan que trabajar en el campo. Recuerden que la mayoría de serpientes están en el campo y la mayoría de los accidentes ocurren es en el campo. Muy pocos ocurren a nivel urbano. Entonces recomendaría a las grandes compañías y a las medianas que de pronto tuvieran suero antiofídico. Hay sueros para las víboras y hay antivenenos para las corales. Ahora también es importante tener en cuenta que si la persona tiene antecedentes de enfermedades previas, como por ejemplo tiene daño renal o tiene por ejemplo insuficiencia cardíaca o hipotensión o diabetes, son factores que predisponen a que la persona sufra un envenenamiento más grave. La calidad de la atención, Julie, ¿sabías que si uno es mordido por una víbora venenosa, ojalá todo accidente fuera atendido durante las primeras 2 horas? Ojalá. La gente aplica torniquetes. Jamás, televidente, se debe aplicar un torniquete. Jamás se debe cortar, no se debe cortar, porque esto agrava un envenenamiento. Profesor, ¿y el uso de la pinza cómo es? Bueno, básicamente recuerda que esto es una pinza atrapaserpiente. Básicamente la idea es acercarnos siempre por la parte trasera de la serpiente, nunca de frente. Y de forma sencilla capturamos el animal por medio de esta pinza que está aquí a nivel del cuello y la trasladamos sin levantarla mucho a una caneca o puede ser a una caja que esté bien tapada. La idea, Julie, es que se la entreguemos a la autoridad ambiental. Profesor, pues permítame, aquí yo veo la pinza y mientras yo me quedo aquí con Wilson y Cristian deshierbando también y teniendo acá la pinza por si de pronto me encuentro una serpiente, lo invito a que usted responda algunas preguntas de nuestros agricultores. ¿Qué le parece? Excelente, vamos. Mi nombre es Nelson Osorio, estamos aquí en el cultivo de hortalizas. Tengo 2 preguntas para el profesor Pablo. La primera, ¿qué hacer en caso de encontrarnos una serpiente? Bueno, Nelson, ¿qué hacer cuando nos encontramos una serpiente? Lo primero, lo más importante es tener calma. Recuerden que no la debemos manipular ni la debemos pisar. La ideal sería retirarnos por el mismo camino donde regresamos, no tocarlas, o si sabemos manipularla, cogerla con un implemento adecuado, no cogerla con la mano y llevarla a un sitio donde las podamos, digamos, entregar a la autoridad ambiental. Mi nombre es Luis Germán Londoño y para el profesor Pablo tengo una pregunta: ¿qué hay que hacer cuando una serpiente ha mordido al ganado? Para responder la pregunta, don Luis, nos hemos trasladado ya a este potrero. Lo ideal sería llamar al veterinario, que sea el veterinario el que entre a evaluar qué tipo de accidente es y qué gravedad tiene el animal. Ella entrará a evaluar qué tipo de antihistamínicos o qué tipo de drogas y qué tipo de suero antiofídico debe suministrar, ya sean 2, 4 o 6 ampollas de suero antiofídico. No echar veterina. Recuerden no inyectar petróleo, son medidas totalmente inadecuadas en este tipo de animales y que en vez de ayudar, lo que pueden hacer es agravar dicho envenenamiento. Profesor y biólogo Juan Pablo Gómez, muchas gracias por compartirnos sus conocimientos, resultado de más de 15 años de investigación. Recuerden, televidentes, lo importante es proteger estos animalitos, básicamente las cazadoras, las boas que son importantes ambientalmente y aprender a reconocerlas de importancia clínica y epidemiológica. Muchísimas gracias, televidentes, muchísimas gracias, Julie. Profesor, hasta una próxima ocasión donde continuemos enseñándole más a nuestros televidentes. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía y nos vemos en la próxima emisión de Frente al Acontecer del Campo para seguir llevando el campo a la ciudad y la ciudad al campo.